Bienvenidos y bienvenidas una vez más Educándonos. El día de hoy vamos a hablar sobre discapacidad visual. Victoria, ¿estás por ahí? Sí, Gloria, hola, ¿qué tal? Victoria, una pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas discapacidad visual? Creo que como a muchas personas, hablar de discapacidad visual es pensar en las personas que no pueden ver. En la mayor parte del tiempo yo diría que discapacidad visual a mí me suena como sinónimo de ceguera. ¿A ti qué podrías decir? También tengo una idea muy parecida a lo que mencionas, ¿no? Discapacidad visual, automáticamente se me viene la idea de alguien que no puede ver. Justo la vez pasada estaba viendo el periódico y vi que en el diario El Correo el INEI había dado unas cifras respecto a la educación y la discapacidad visual. Y en esta nota se especificaba que 440.000 personas sufren alguna enfermedad ligada a la ceguera. ¿Y sabías que dentro de ese número el 23,9% de estas personas no accede a una educación? ¿Qué te parece Es eso? muy interesante lo que mencionas, Gloria, porque justo tuve la oportunidad de poder leer un artículo del CONADIS y en ese artículo se mencionaba, ¿no?, que para el 2018 poco más del 50% de la población del Perú tiene discapacidad. Entonces, ¿de qué manera estamos respondiendo a este grupo de la población? Y para todas estas preguntas que nos están surgiendo y que seguro las personas también quieren aclarar, tenemos a dos invitados muy importantes que nos van a aclarar algunas dudas, nos van a orientar sobre este tema tan importante que es la discapacidad visual. Así que Steven y Ana, bienvenidos a Educándonos e ilústrennos. ¿Qué es la discapacidad visual? Muchas gracias Gloria y Victoria por la presentación. Efectivamente, Cabrera en el año 2008 realiza un estudio sobre esta discapacidad y menciona que pues la discapacidad visual puede traducirse como aquello que las personas, en este caso un cierto grupo de personas no puede ver con respecto a lo que la otra grupo de personas sí. Entonces, a pesar de que este grupo de personas pueda utilizar algunos lentes o algunas estrategias diversas, no pueden lograr y no pueden emplear su vista para lo que en este caso está predestinado, ¿verdad? Entonces, pues sí van a surgir diversas definiciones, pero en palabras sencillas, pues los médicos y especialistas ya han comprobado, ¿no?, que aquellas personas que van a sufrir de discapacidad visual no van a poder tener ningún tratamiento para mejorar estas características que presentan. Steven, ¿qué piensas al respecto? Hola chicas, muchas gracias por estar aquí. Respecto a la discapacidad, estoy de acuerdo con Ana, pero también quería agregar, a veces las personas tendemos a pensar de que una discapacidad visual es de manera generalizada, sin embargo no es así. La discapacidad visual solamente se presenta específicamente en una disminución significativa de la vista, no necesariamente si es leve, entonces eso hay que tomar en cuenta. Y justamente lo que decía Gloria es verdad, la discapacidad de nuestro país es bastante fuerte, sin embargo también otros referimos cuando hablamos de discapacidad es a las condiciones que tienen, en este caso los estudiantes, para poder adaptarse a la escuela básica regular, con lo cual al no contar con ciertos requerimientos que ellos necesitan, se vuelve una discapacidad, ya que no pueden aprender de la misma manera que todos. Interesante información la que nos dan ustedes, Ana y Steven. ¿Y ustedes saben cuáles pueden ser las causas de esta discapacidad? Claro, en relación a las causas, pues podemos agrupar estas en 4 grandes grupos. Entre ellos se encuentran las hereditarias, están las congénitas, las que son adquiridas accidentalmente, y también se encuentran las víricas, tóxicas y tumorales. Me queda la duda, ¿a qué te refieres, Ana, cuando hablan de víricas? Claro, cuando decimos el grupo de víricas se refieren a los virus que se pueden encontrar en el medio ambiente o en diversos espacios con los cuales pues las personas
pueden adquirir, ¿no? Y pueden llegar a tener esta deficiencia en la vista y pues tener una discapacidad visual. Gracias por la aclaración. Y Steven, coméntanos, ¿cuáles son los más comunes, las discapacidades visuales más comunes que podemos encontrar? Yo he escuchado sobre el albinismo. ¿Nos podrías profundizar un poco más de ello? Claro que sí, Gloria. Bueno, cuando hablamos sobre el albinismo, nos referimos netamente a la visión. ¿Y qué pasa con las personas que tienen albinismo? Significa que la falta de pigmentación en el iris y eso genera que tengan una cierta sensibilidad hacia la luz, con lo cual mayormente no van a poder visualizar muy bien. Entonces podríamos decir, por ejemplo, yo escucho mucho de personas que tienen cataratas. ¿Esto podría ser también una enfermedad o alguno de los tipos de discapacidad visual? Claro, es una discapacidad, sí, pero mayormente tiene diferentes orígenes. Algunos son por hereditarios, otros también pueden ser por ciertos factores, ya sea por el clima o por accidentes. En realidad existen diferentes factores por el cual se da unas cataratas y mayormente son propensas las personas de la tercera edad a percibir, o es mayor frecuente dar las cataratas en ellos, ¿no? Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, en el caso de la glaucoma, la retinopatía diabética y la retinosis pigmentaria, he escuchado que estas enfermedades afectan a la retina y por diversas formas. ¿Nos podrían comentar cuáles son o cuáles se dan de forma progresiva y cuáles no? Por ejemplo, en la glaucoma, esa es una enfermedad que va a ser la pérdida mayormente progresiva. ¿Qué significa esto? Que a través del tiempo vamos a darnos cuenta que por momentos vamos a ir perdiendo la visión. En un momento también no vamos a ver tan detallado como antes veíamos. Entonces nos van a dar ciertas señales las cuales se va a ir decreciendo la visión. Y por ejemplo, también podemos ver que la retina va a tener un cierto aumento en la presión intraocular. Pero lo bueno de esto es que sí va a ser, o sea, sí es posible ser tratado y también detectado a tiempo, siempre y cuando nosotros nos demos cuenta de estos cambios de la visión que podemos tener. Es muy interesante lo que mencionas, porque esos son los tipos de discapacidad que muchas veces vemos a nuestro alrededor. ¿Quién no ha tenido un familiar con cataratas, ¿no? O un conocido, o con alguna de las otras enfermedades que hemos mencionado y nunca se nos ha pasado por la mente que puedan ser un tipo o estar dentro de uno de los niveles de discapacidad visual? Entonces, cerrando un poco el tema de enfermedades, me gustaría que nos expliquen un poco sobre qué programas u organizaciones tenemos en el Perú que trabajan o ven lo que es discapacidad visual. Claro, dentro de los programas y pues directamente si nos centramos en el contexto educativo, aquellos que se centran pues en brindar algún apoyo o soporte a los diferentes actores de lo que es el contexto educativo, pues se encuentran las organizaciones como el SANE o el PRITE, que pues estos son servicios de apoyo y asesoramiento, ¿no? Entonces estos pueden estar dirigidos tanto para aquellos que no cuentan con esta discapacidad, pero sí que se relacionan con aquel que sí lo cuenta, y también dirigido a aquel pues que sí cuenta con esta discapacidad, ¿no? Wow, qué interesante lo que nos comentas, Ana. Es importante que nosotros, como maestros o personas ligadas a la educación, podamos saber a dónde podemos recurrir ante una situación como tal. Y en ese sentido, el SANE tiene un servicio con una mirada bien integral y holística, donde parte de la centralidad de la persona. Ahora, a mí me gustaría saber, tal vez si ustedes conocen alguna organización en el Perú que pueda apoyar a las personas con discapacidad visual. ¿Saben algo sobre ello? Bueno, existen diferentes y una de las más conocidas en el Perú va a ser la del Servicio de Apoyo y Asesoramiento y la Atención a las Necesidades Educativas Especiales, en siglas es SANE.
y tienen diferentes asesoramientos. Por ejemplo, no solamente a las personas que tienen discapacidad visual, sino también a los docentes, que ellos interactúan con ellos. Entonces, es importante porque de esta manera no solamente va a brindar apoyo a los estudiantes, sino también a los docentes. Y justamente por nuestro contexto sabemos que los docentes no estamos realmente capacitados, todos en la mayoría, cuando vemos niños con diferentes dificultades, ¿no? Efectivamente, como sociedad nos queda, y como sistema educativo, nos quedan muchos retos por asumir y por afrontar y solucionar. En ese sentido, si ustedes tuvieran que establecer los retos más grandes que tenemos que afrontar, ¿cuáles dirían que son? Bueno, aún, como bien mencionas, Gloria, como bien se está analizando, pues, existen muchos retos. Y dentro de los más principales, se puede evidenciar que hoy en día, aún en las escuelas, se están limitando estos ingresos, ¿no? De aquellos estudiantes que necesitan de una educación diferente, podríamos llamarlo. Sin embargo, que responda, ¿no?, a sus características y necesidades. Entonces, uno de los retos principales a considerar sería el proceso de admisión, ¿no?, en las escuelas de aquellos niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual. ¿Qué opinas tú, Steven? Respecto a lo que decía Ana, es muy importante y es verdad. Muchos docentes tienen el miedo de aceptar a estudiantes con diferentes discapacidades. Pero no solamente es en el caso de aceptarlo, sino también es cómo contribuir en su aprendizaje. ¿Por qué? Lo que pasa es que otro reto importante es ofrecer al estudiante las condiciones adecuadas para que él pueda aprender. Por ejemplo, los estudiantes que tienen discapacidad visual, ellos necesitan de una manera diferenciada los procesos tecnológicos, ya que con ellos, para poder trabajar con el sistema Braille, entre otros, primero se tiene que hacer un trabajo con la sensación, y para ello se necesitan diferentes máquinas o a veces diferentes programas que incentiven al estudiante a poder servir estas prácticas. Ana, ¿qué nos podrías también referir sobre el sistema Braille, que la otra vez me estabas comentando? Bueno, recordemos pues que esta es una estrategia, ¿no, Steven?, que se puede implementar en el contexto educativo y que es muy significante para estos niños, estos jóvenes que están en el proceso, su proceso de formación, ¿no? Entonces este sistema, en otras palabras, esta estrategia va a ayudar a que este niño o niña joven con discapacidad visual tenga un aprendizaje oportuno, tenga un desarrollo significativo y pueda, ¿no?, en un futuro poder insertarse a la sociedad con estos diferentes recursos que puede emplear. Me parece muy interesante lo que han mencionado, porque el tema de la discapacidad, y en especial la discapacidad visual, no es un tema que esté dentro del debate público. Entonces, muchas veces no se tiene conocimiento de todas estas necesidades, por ejemplo, educativas, ¿no?, como las que han mencionado, que también nosotros como docentes deberíamos conocer. No sé qué opinas tú, Gloria. Efectivamente, ¿no? Acá los aportes que cada uno de ustedes dan busca centrar a la persona y brindarle esta equidad que tanto hablamos en educación, ¿no?, de hacer que sus derechos realmente se cumplan, no ver la discapacidad como una dificultad, como un problema. O sea, sí, es una barrera, pero estas personas tienen los mismos derechos y deberían tener el mismo apoyo tanto de su Estado, de su sistema educativo, económico, judicial, como cualquier persona lo tiene. Y una de esas cosas que rescato de ustedes, fuera de poder tener material oportuno para ellos, también está ligado al acompañamiento psicopedagógico que deberían recibir tanto la persona con discapacidad como sus familiares, porque no es fácil vivir en una sociedad que siempre te va a prejuzgar y que te va a marginar. Entonces, sí sería fundamental que nuestro sistema educativo tome en cuenta estas problemáticas para buscar solución. No sé qué pienses tú, Ana, o qué pienses tú, Steven, referente a este punto. Bueno, Gloria, justamente es uno de los retos más importantes, debido a que en el Perú un estadístico más cercano del Ministerio de Educación nos menciona que solamente hay a veces entre 10
a hasta 20 psicólogos por UGEL, siendo algo prácticamente precario para toda la necesidad de la población. Y es verdad, en la sociedad peruana existen muchos prejuicios sobre las personas que tienen discapacidad visual. Justamente hay diferentes archivos que mencionan sobre los diferentes procesos y dificultades que han tenido que pasar estos padres con sus hijos. Y recordemos algo importante, el Ministerio de Educación tampoco no incentiva o no forma a los docentes con las capacitaciones psicopedagógicas en lo que es dificultades de la visión, psicomotricidad, entre otras, con lo cual hace que el docente también tenga menos herramientas para poder sobrellevar esos temas, ¿no? Muy cierto lo que dices, Steven, y pues para poder concretar esta parte debemos considerar que es un trabajo en equipo el cual se necesita para poder brindar una atención y pues así incluir a estos niños y jóvenes tanto en un contexto educativo como a nivel de sociedad. Entonces debemos considerar pues la participación tanto de la familia, de los docentes, de los especialistas y también de la comunidad, ¿no? Ya que a partir de un trabajo en equipo se va a poder lograr esos objetivos. Sí, muchísimas gracias por toda la información que nos han dado. Y como ya ahorita estamos corriendo con el tiempo, creo que solamente nos queda agradecer y esperamos tener otra oportunidad para poder hablar de este tema tan importante, ¿no? Desde el programa les queremos agradecer muchísimo y no sé, Gloria, ¿desearías agregar algo más? Efectivamente, ¿no? Agradecer a Ana, Steven por acompañarnos y a ustedes por escucharnos. Y solamente nos queda reflexionar y pensar cómo vamos a asumir esta problemática en beneficio de las personas con discapacidad. Eso ha sido todo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Gloria y Victoria, por la oportunidad. Muchas gracias, chicas.